En el funeral de mi esposo, la mujer con la que me engañaba se levantó en medio de la ceremonia, se volvió hacia la multitud y dijo: «Él nunca la amó, a quien amaba era a mí». Su voz resonó en toda la iglesia como si tuviera todo el derecho de estar allí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas, como una bofetada a la que no se me permitía responder. La sala quedó en silencio. La gente se volvió para mirarme, algunos con lástima, otros con sorpresa, y otros simplemente esperando ver qué haría yo. Pero no me moví, no hablé, solo me quedé sentada, mirando a la mujer que había robado el corazón de mi esposo, o al menos lo que quedaba de él. La mano de mi hijo estaba entrelazada con la mía. «Mamá», susurró Martín, mi hijo de apenas 16 años, apretando mi mano con más fuerza. «No la escuches, papá nos amaba». Sus palabras me devolvieron a la realidad. Sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia contenida. La miré directamente a los ojos. Claudia, así se llamaba ella, una mujer 10 años menor que yo, con su vestido negro demasiado ajustado y su maquillaje perfecto. La había visto un par de veces en eventos de la empresa de Ernesto, mi esposo. Siempre pensé que era solo su asistente. Qué ingenua fui. Respiré hondo y me levanté lentamente. El silencio en la iglesia era sepulcral. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. «Te agradezco que hayas venido a compartir tus sentimientos, Claudia», dije con una calma que no sabía que tenía. «Pero este momento es para que la familia y los verdaderos amigos de Ernesto le den su último adiós. Te pido que respetes eso». Mi voz no tembló. No le daría esa satisfacción. Claudia pareció sorprendida por mi respuesta. Tal vez esperaba una escena, gritos, lágrimas descontroladas. En lugar de eso, recibió dignidad. La vi dudar por un momento, pero luego levantó la barbilla con arrogancia. «Tú no sabes nada», siseó. «Ernesto planeaba dejarte. Teníamos planes juntos, planes de verdad». Sentí que Martín se tensaba a mi lado. Mi hija menor, Valeria, de 13 años, comenzó a sollozar audiblemente desde su asiento. Mi hermana Carmen la abrazó protectoramente, mirando a Claudia con odio. «Quizás tenías planes», respondí, «pero la vida tenía otros. Y aquí estamos todos, despidiendo a Ernesto, mientras tú intentas protagonizar un espectáculo en su funeral». Me volví hacia el sacerdote. «Padre, por favor, continuemos con la ceremonia». El sacerdote, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, asintió agradecido. 2 hombres, amigos de la familia, se acercaron discretamente a Claudia y la escoltaron fuera de la iglesia. Mientras la veía alejarse, noté algo extraño en su comportamiento. No parecía simplemente una amante despechada. Había algo más, algo calculado en su intrusión. La ceremonia continuó, pero yo ya no escuchaba las palabras del sacerdote. En mi mente repasaba los últimos meses con Ernesto. Las llegadas tarde, las llamadas a escondidas, su repentino interés en trabajar hasta tarde. Las señales estaban ahí, pero yo había elegido ignorarlas. 20 años de matrimonio y 2 hijos, y nunca imaginé que terminaría así. El funeral acabó, y recibimos las condolencias de los asistentes. Ernesto había sido un hombre de negocios respetado, y muchos de sus colegas y empleados vinieron a presentar sus respetos. Entre ellos, Gustavo, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Lo siento mucho, Lucía», me dijo, abrazándome con fuerza. Luego se inclinó y susurró en mi oído: «Necesito hablar contigo. Es importante, pero no aquí». Lo miré confundida, pero él solo negó con la cabeza, indicándome que no era el momento. ¿Qué más podría pasar ahora? El día ya había sido suficientemente terrible. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté sola en la cocina con una taza de té que no tenía intención de beber. La casa se sentía extrañamente vacía, a pesar de que Ernesto viajaba frecuentemente por negocios. Esta vez la ausencia era definitiva. Miré mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de un número desconocido. También había un mensaje de Gustavo: «Mañana a las 10 en mi oficina. No le digas a nadie. Es sobre Ernesto y la empresa». Al día siguiente, dejé a los niños con mi madre y me dirigí a la oficina de Gustavo. Durante todo el trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué podría ser tan importante y secreto que no podía decírmelo en el funeral? ¿Tendría algo que ver con Claudia y su escena? La secretaria de Gustavo me recibió con una mirada compasiva y me condujo directamente a su despacho. Lo encontré sentado tras su escritorio, con aspecto cansado y preocupado. «Gracias por venir, Lucía», dijo,
indicándome que tomara asiento frente a él. Lo que voy a contarte no es fácil. Después de lo de ayer, dudo que pueda sorprenderme más, respondí con amargura. Gustavo suspiró profundamente. Ernesto estaba metido en problemas, Lucía, problemas graves. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué clase de problemas? Financieros principalmente, explicó Gustavo, pasándose una mano por el cabello canoso. Desde hacía unos 2 años, Ernesto estaba desviando fondos de la empresa a cuentas personales. Al principio eran cantidades pequeñas, pero últimamente hablamos de cifras considerables. Me quedé sin aliento. ¿Estás diciendo que mi marido estaba robando de su propia empresa? No solo eso, continuó Gustavo. También había solicitado préstamos a nombre de la empresa sin la aprobación del consejo. Estamos hablando de casi $2 millones. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Ernesto siempre había sido meticuloso con el dinero, prudente incluso. ¿Cómo era posible que hubiera hecho algo así? ¿Y dónde está ese dinero?, pregunté finalmente. Eso es lo que no sabemos, respondió Gustavo. Estaba investigando discretamente cuando ocurrió el accidente. El accidente. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la llamada que había recibido hace apenas 3 días. Ernesto había perdido el control de su coche en una curva y se había estrellado contra un árbol. Muerte instantánea, dijeron los médicos. Y ahora esto. Hay algo más, dijo Gustavo, sacándome de mis pensamientos. Claudia no era solo su amante, era su cómplice. ¿Qué? La sorpresa me dejó sin aliento. Trabajaba en contabilidad. Ella ayudaba a Ernesto a mover el dinero sin levantar sospechas. Lo descubrí hace poco, pero no tuve tiempo de confrontarlo antes del accidente. Mis manos comenzaron a temblar. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, se estaba desmoronando frente a mis ojos. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté con voz quebrada. Porque van a venir a por ti, Lucía, respondió Gustavo, inclinándose hacia adelante. La junta directiva ya ha notado las irregularidades. Se está planteando una auditoría, y como viuda de Ernesto y beneficiaria de su seguro de vida y bienes, podrían considerarte cómplice o beneficiaria del fraude. Sentí que me faltaba el aire. Pero yo no sabía nada de esto. Nada. Te creo, dijo Gustavo. Pero necesitarás pruebas para demostrarlo. Salí de la oficina de Gustavo completamente aturdida. El sol brillaba con fuerza, contrastando cruelmente con la oscuridad que sentía por dentro. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Ernesto. Te espero en el Café Mirador a las 4. Ven sola. Sí. Claudia. ¿Debería ir? ¿Qué más podría querer de mí después de arruinar el funeral de mi esposo? Pero si lo que Gustavo decía era cierto, ella podría tener información vital. Al llegar a casa, encontré una carta certificada en el buzón. Era del banco. Al abrirla, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todas nuestras cuentas estaban congeladas debido a una investigación en curso. Ernesto no solo me había traicionado emocionalmente, sino que también había puesto en peligro nuestra seguridad financiera y potencialmente mi libertad. Sentada en mi cocina, con la carta del banco frente a mí, tomé una decisión. Iría a ver a Claudia. Necesitaba respuestas, y ella parecía ser la única que podía dármelas. El Café Mirador estaba casi vacío cuando llegué. Claudia ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, con una taza de café entre las manos. Sin el maquillaje excesivo del funeral, parecía más joven y más vulnerable. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. No había arrogancia en su voz ahora, solo cansancio. «No tengo mucho que perder», respondí secamente. «Ya me has quitado casi todo». Claudia levantó la mirada, sorprendida por mi franqueza. «No vine a disculparme por lo del funeral», dijo, «pero hay cosas que necesitas saber. Como que tú y mi marido estaban robando de su propia empresa». Vi la sorpresa en sus ojos. «Veo que ya has hablado con Gustavo», murmuró. «Es cierto», insistí. Claudia asintió lentamente. «Es cierto, pero no es toda la verdad». «¿Y cuál es la verdad completa, Claudia?» Ella miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos, y luego se inclinó hacia mí. «Ernesto no murió en un accidente, Lucía. Lo mataron». Sus palabras cayeron como un mazo sobre mí. «¿Qué estás diciendo?», logré articular, aunque mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. «Ernesto tenía miedo.
continuó Claudia, bajando aún más la voz. Las últimas semanas estaba aterrado. Me dijo que había descubierto algo grande, pero nunca me explicó exactamente qué era. Solo sé que tenía que ver con Gustavo. ¿Gustavo? El nombre de su socio y supuesto mejor amigo sonó extraño en mis labios. Eso es imposible. Gustavo acaba de decirme que Ernesto estaba desviando fondos. Eso es lo que quiere que creas, interrumpió Claudia. Pero es Gustavo quien ha estado robando durante años. Ernesto lo descubrió recientemente y estaba reuniendo pruebas. Mi cabeza daba vueltas intentando procesar esta nueva información. ¿A quién debía creer? ¿A la amante de mi marido o a su mejor amigo? Ambos tenían razones para mentir. Si lo que dices es cierto, ¿por qué Ernesto no acudió a la policía? Porque temía que Gustavo tuviera contactos que pudieran entorpecer la investigación. Quería tener un caso sólido antes de hacer cualquier acusación. Y... Claudia hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Y qué? Y temía por vuestra seguridad, por ti y por los niños. El café se enfrió entre mis manos mientras Claudia me contaba su versión de la historia. Según ella, su relación con Ernesto no era simplemente una aventura. Había comenzado como una necesidad de tener a alguien en contabilidad en quien confiar para rastrear las actividades sospechosas de Gustavo. Con el tiempo, se habían enamorado. O al menos eso afirmaba ella. Entonces, ¿por qué montar esa escena en el funeral? Pregunté con amargura. Porque necesitaba establecer públicamente que había una relación entre Ernesto y yo, respondió. Para que mi testimonio sobre lo que me contó tenga más credibilidad. ¿Y las cuentas congeladas? ¿El dinero desaparecido? Gustavo está cubriendo sus huellas. Te está usando como chivo expiatorio, Lucía. Al igual que intentó usar a Ernesto. Me levanté bruscamente, incapaz de seguir escuchando. Necesito pruebas, Claudia. No palabras, sino pruebas tangibles. Las hay, respondió ella, sacando un pequeño sobre de su bolso. Ernesto me dio esto la noche antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, debía asegurarme de que llegara a las manos adecuadas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una memoria extraíble y una llave con un número grabado. La memoria contiene documentos que Ernesto recopiló sobre las actividades de Gustavo, explicó Claudia. Y la llave es de una caja de seguridad. No sé qué contiene, pero Ernesto dijo que era su seguro de vida. Guardé ambos objetos en mi bolso, aún insegura de si debía confiar en ella. ¿Por qué me das esto ahora? ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? Porque sin ti, sin la viuda legítima de Ernesto, mi testimonio no valdría nada. Todos pensarían que solo soy una amante despechada inventando historias. Dejé el café con más preguntas que respuestas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un mal presagio. Durante el camino a casa, no dejaba de pensar en todo lo que había descubierto. Mi marido, a quien creía conocer después de 20 años juntos, había tenido una doble vida. Había mantenido una relación con otra mujer y, según ella, había estado investigando a su mejor amigo por malversación. Y ahora, aparentemente, había sido asesinado. Al entrar en casa, encontré a mi madre en la cocina preparando la cena para los niños. Su rostro, marcado por años de sufrimiento propio, mostraba una preocupación sincera. «¿Cómo estás, hija?», preguntó, abrazándome. «Sobreviviendo, mamá», respondí, sintiéndome repentinamente exhausta. «¿Cómo están los niños?». «Están arriba haciendo los deberes. Martín está siendo muy fuerte, pero Valeria, ella necesita más tiempo», asentí, agradecida por la presencia de mi madre en estos momentos difíciles. «Lucía», dijo ella, tomando mis manos entre las suyas, «hay algo que necesito decirte. Un hombre vino a buscarte mientras estabas fuera. Dijo que era de la policía, pero no me dejó su tarjeta ni nada. Me preguntó a qué hora volverías. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Te dijo su nombre? No, solo que era importante hablar contigo sobre la muerte de Ernesto». Esa noche, después de acostar a los niños, me encerré en mi habitación con la memoria extraíble que me había dado Claudia. Al conectarla a mi ordenador, encontré una serie de documentos meticulosamente organizados. Extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías. Todo parecía señalar a Gustavo como el responsable de un esquema de malversación que había estado operando durante años. Entre los archivos, encontré algo que me dejó sin aliento. Una foto de Gustavo con un hombre que reconocí como Antonio Vega, un conocido empresario con rumores de conexiones con actividades ilícitas. La foto parecía haber sido tomada en un restaurante caro, y por la fecha, era de apenas un mes atrás. Seguí revisando los documentos hasta bien entrada la madrugada. Cuanto más leía,
más convincente parecía la versión de Claudia. Ernesto había descubierto que Gustavo no solo estaba robando de la empresa, sino que también estaba utilizando sus contactos comerciales para actividades cuestionables, posiblemente lavado de dinero. A la mañana siguiente, decidí investigar la caja de seguridad. La llave pertenecía a un banco en el centro de la ciudad. Después de dejar a los niños en el colegio, me dirigí allí, con la esperanza de encontrar algo que aclarara definitivamente la situación. El gerente del banco me recibió con la misma mirada compasiva que parecía seguirme desde la muerte de Ernesto. Después de verificar mi identidad y el certificado de defunción que había llevado por si acaso, me condujo a la sala de cajas de seguridad. Su esposo alquiló esta caja hace apenas 3 semanas, me informó mientras me dejaba sola en la pequeña sala. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. Dentro de la caja encontré un sobre grande, sellado, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Ernesto. Lo abrí con cuidado, como si temiera lo que pudiera contener. Dentro había una carta dirigida a mí y otro sobre más pequeño. La carta comenzaba: «Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. Lo siento por todo». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la confesión de Ernesto, su relación con Claudia, su descubrimiento de las actividades ilegales de Gustavo, su miedo por nuestra seguridad. Pero lo más impactante vino al final de la carta. Lo que encontrarás en el sobre adjunto es la prueba definitiva contra Gustavo. Es un registro de transferencias a cuentas offshore vinculadas a actividades ilegales. Lo he guardado como mi seguro de vida, pero temo que no ha sido suficiente. Si algo me sucede, no confíes en nadie, especialmente en Gustavo. Protege a nuestros hijos. Te he amado siempre, a pesar de mis errores. Ernesto. Con manos temblorosas, abrí el segundo sobre. Dentro había documentos bancarios y lo que parecía ser una grabación de una conversación. Estaba a punto de examinarlos cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Lucía Montero?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «Soy el detective Ramírez. Necesito hablar con usted sobre la muerte de su esposo. No fue un accidente como inicialmente pensamos. Hay evidencias de manipulación en los frenos de su vehículo». Las palabras del detective quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Lo que había sido una sospecha, alimentada por las afirmaciones de Claudia, ahora tomaba forma oficial. Ernesto había sido asesinado. «¿Podríamos vernos en persona, señora Montero?», continuó el detective Ramírez. «Preferiblemente hoy mismo». Miré los documentos que acababa de descubrir. Debía ser cautelosa. «Por supuesto», respondí. «¿En la comisaría?». «Sería mejor en un lugar más discreto», sugirió él. «Estamos manejando este caso con extrema confidencialidad por ahora». Un instinto de alerta se activó en mi interior. «Preferiría la comisaría si no le importa», insistí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Como desee. A las 4 de la tarde, entonces». Después de colgar, guardé cuidadosamente los documentos de la caja de seguridad en mi bolso. No sabía en quién podía confiar, pero el detective Ramírez me había dado mala espina al sugerir una reunión en un lugar no oficial. Estaba a punto de salir del banco cuando vi a un hombre observándome desde el otro lado de la calle. Llevaba gafas oscuras y fingía leer un periódico, pero su atención estaba claramente puesta en mí. Cuando vio que lo había notado, rápidamente se alejó caminando. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a mi coche. Las palabras de Ernesto resonaban en mi mente. «No confíes en nadie». ¿Estaba siendo seguida? ¿Era paranoia o una precaución justificada? Decidí no ir directamente a casa. En cambio, conduje hasta la biblioteca pública. Necesitaba un lugar tranquilo para revisar a fondo los documentos y pensar en mi próximo paso. En un rincón apartado de la biblioteca, extendí los papeles frente a mí. Eran extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán, todas vinculadas a una empresa llamada Global Investments Ltd. Según las notas de Ernesto, esta empresa era una fachada utilizada por Gustavo para canalizar dinero de la empresa hacia actividades ilícitas. También había fotos. Gustavo reunido con hombres que parecían ser Antonio Vega y sus asociados. En una de las imágenes, claramente tomada sin que los fotografiados lo supieran, se veía a Gustavo entregando un maletín a uno de ellos. La grabación resultó ser un archivo de audio en una pequeña unidad de memoria. Al conectar mis auriculares a mi teléfono y reproducirlo, escuché la voz de Gustavo discutiendo lo que inequívocamente parecía ser un esquema de lavado de dinero. La otra voz era la de Antonio Vega.
Necesito que aceleres las transferencias, decía Vega. Mis socios están impacientes. No es tan simple, respondía Gustavo. Ernesto está haciendo preguntas incómodas. Creo que sospecha algo. Encárgate de él entonces. No podemos permitirnos ningún cabo suelto. La conversación continuaba, detallando montos y fechas de transferencias. Era una prueba incriminatoria que no solo vinculaba a Gustavo con actividades ilegales, sino que también sugería claramente que había ordenado la muerte de Ernesto. Con manos temblorosas, guardé todo nuevamente en mi bolso. Tenía que decidir mi próximo movimiento. ¿Confiar en la policía? ¿Enfrentar a Gustavo? ¿Huir con mis hijos? Cada opción parecía arriesgada. Decidí hacer copias de todos los documentos antes de mi reunión con el detective Ramírez. En una copistería cercana, dupliqué cada papel, guardando un juego en un sobre que envié por correo certificado a mi hermana, quien vivía en otra ciudad. Si algo me sucedía, al menos ella tendría las pruebas. A las 4:15, estacioné frente a la comisaría. Desde mi coche, observé la entrada, buscando algo sospechoso. Nada parecía fuera de lugar, pero la paranoia se había instalado en mí. Decidí llamar a la comisaría antes de entrar. Buenas tardes, quisiera confirmar una reunión con el detective Ramírez para las 4. Un momento, por favor, respondió la recepcionista. Después de unos segundos, volvió. Lo siento, pero no tenemos ningún detective Ramírez en esta comisaría. El pánico se apoderó de mí. Había estado a punto de caer en una trampa. ¿Quién era el hombre que me había llamado? ¿Trabajaba para Gustavo? ¿Estaba Claudia también involucrada en esto? Arranqué el coche y me alejé a toda velocidad. Necesitaba poner a mis hijos a salvo. Llamé a mi madre mientras conducía. Mamá, necesito que recojas a los niños del colegio y los lleves a tu casa. No preguntes, solo hazlo. Es importante. Lucía, me estás asustando. ¿Qué sucede? Te lo explicaré luego. Por favor, haz lo que te pido. No dejes que nadie más los recoja. ¿Entendido? Solo tú. Después de asegurarme de que mi madre recogería a los niños, decidí hacer algo arriesgado. Llamé a Gustavo. Lucía, ¿cómo estás? Su voz sonaba normal, amable incluso. ¿Cómo podía sonar tan normal después de haber ordenado matar a su mejor amigo? Necesito verte, Gustavo. Es urgente. Claro, estoy en la oficina. Puedes venir cuando quieras. Estaré allí en media hora, respondí, intentando que mi voz no reflejara el miedo y la rabia que sentía. Mientras conducía hacia la oficina de Gustavo, llamé a Claudia. Necesitaba saber si podía confiar en ella o si también estaba involucrada en el engaño. ¿Lucía? Su voz sonaba sorprendida. Claudia, necesito saber la verdad. ¿Conoces a un detective Ramírez? ¿Detective Ramírez? No. ¿Por qué? Le expliqué brevemente la llamada que había recibido y la confirmación de la comisaría de que no existía tal detective. Dios mío, susurró ella. Están tras de ti. Gustavo debe haber descubierto que Ernesto te dejó pruebas. Voy a enfrentarlo, le dije. Tengo las pruebas que Ernesto dejó en la caja de seguridad. No, exclamó Claudia. Es demasiado peligroso. Este hombre ordenó matar a Ernesto. No dudará en hacerte lo mismo a ti. Tengo un plan, le aseguré, pero necesito que hagas algo por mí. Llama a este número. Le di el teléfono de un viejo amigo que trabajaba como periodista en un importante diario. Cuéntale todo y dile que tengo pruebas. Si algo me sucede, él sabrá qué hacer. El edificio de la empresa se alzaba imponente contra el cielo del atardecer cuando llegué. Una parte de mí temía lo que iba a hacer, pero otra parte estaba determinada a enfrentar al hombre que había destruido mi vida. En el ascensor, revisé que mi teléfono estuviera grabando. Lo había configurado para que enviara automáticamente la grabación a mi correo electrónico cada 5 minutos. También había activado la ubicación compartida con mi hermana. La secretaria de Gustavo me recibió con una sonrisa amable. Puede pasar, señora Montero. El señor Aguirre la está esperando. Gustavo se levantó al verme entrar, con una expresión de preocupación que ahora sabía era falsa. Lucía, me alegra verte. ¿Cómo estás llevando todo esto? Mejor de lo que esperabas, supongo, respondí, cerrando la puerta atrás de mí. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿A qué te refieres? Saqué la grabación de mi bolso y la puse sobre su escritorio. Sé lo que le hiciste a Ernesto. Lo sé todo, Gustavo. El rostro de Gustavo palideció al ver la pequeña unidad de memoria. Sus ojos, usualmente cálidos y amables, se endurecieron como el acero.
No sé de qué estás hablando, Lucía, dijo con una calma forzada. El estrés de los últimos días debe estar afectándote. Ambos sabemos que no es así, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que crecía en mi interior. Tengo las grabaciones, Gustavo. Tú y Antonio Vega, hablando sobre eliminar a Ernesto porque estaba haciendo preguntas incómodas. Gustavo se levantó lentamente de su silla, rodeando el escritorio para acercarse a mí. Instintivamente, di un paso atrás. ¿Y dónde conseguiste esas supuestas grabaciones?, preguntó, su voz ahora peligrosamente suave. Ernesto las dejó para mí. Sabía que lo matarías. Dejó pruebas. Gustavo, pruebas que ya están en manos seguras. Una sombra de duda cruzó su rostro. Estás mintiendo. Ernesto no tenía nada. ¿Estás seguro? ¿Por qué crees que me reuní con Claudia ayer? Ella también tiene copias. La mención de Claudia pareció desestabilizarlo por un momento. No había esperado que su cómplice y yo nos aliáramos. Claudia, siseó con desprecio. Esa mujer siempre fue el punto débil de Ernesto. Debí encargarme de ella también. Su confesión implícita me heló la sangre, pero me obligué a mantener la compostura. Necesitaba que siguiera hablando, que se incriminara más en la grabación que estaba realizando mi teléfono. ¿Es por eso que enviaste a un falso detective a tenderme una trampa hoy?, pregunté, intentando mantener mi voz estable. Gustavo sonrió, una sonrisa fría que nunca antes había visto en él. Eres más lista de lo que pensaba, Lucía. Siempre te subestimé. Ernesto decía que eras perspicaz, pero yo creía que eras solo una esposa trofeo. ¿Por qué, Gustavo? Ernesto confiaba en ti. Eran como hermanos. Los negocios son los negocios, respondió con un encogimiento de hombros. Ernesto era demasiado honesto para su propio bien. Cuando descubrió lo de Vega y el lavado de dinero, supe que no podría comprarlo ni asustarlo. Era cuestión de tiempo antes de que me delatara. Se acercó un paso más, y yo retrocedí hasta sentir la puerta a mi espalda. Y ahora tú has cometido el mismo error, continuó. Venir aquí, sola, amenazarme. ¿Qué pensabas que iba a pasar, Lucía? ¿Que confesaría y me entregaría a la policía? Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Pensé que al menos respetarías la memoria de tu amigo, que no destruirías a sus hijos dejándolos huérfanos. Por un instante, vi un destello de algo, remordimiento quizás, en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Los niños estarán bien, tienen a tu madre, ¿no? Y la compañía de seguros pagará generosamente por tu trágico accidente. Su mano se movió hacia el cajón de su escritorio. Sabía lo que iba a suceder. Tenía que actuar ya. Es demasiado tarde, Gustavo, dije, alzando la voz. La policía ya tiene copias de todo. Y no la policía local, sino la unidad de delitos financieros. Vega está siendo interrogado en este momento. Era un farol, por supuesto, pero necesitaba ganar tiempo. Mi mano buscó a tientas el pomo de la puerta detrás de mí. Gustavo dudó, su mano todavía en el cajón. No te creo. Compruébalo tú mismo. Llama a Vega. Oh, espera, no puedes, ¿verdad? Porque su teléfono está confiscado. La duda en su rostro crecía. Mi farol estaba funcionando. Si lo que dices es cierto, ¿por qué estás aquí?, preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha. Porque quería verte la cara cuando te dijera que has perdido. Por Ernesto. Él merece al menos eso. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe detrás de mí, empujándome hacia adelante. 2 hombres con trajes entraron, seguidos por Claudia y un hombre que reconocí vagamente. Gustavo Aguirre, dijo uno de los hombres mostrando una placa. Queda detenido por el asesinato de Ernesto Montero y por cargos de fraude y lavado de dinero. El hombre que reconocía se acercó a mí. Señora Montero, soy el detective Jiménez. Su llamada a nuestra unidad llegó justo a tiempo. Confundida, miré a Claudia, quien me dirigió una mirada de disculpa. Lo siento por actuar sin decirte, Lucía. Cuando me llamaste, contacté no solo con tu amigo periodista, sino también con mi primo, que trabaja en la unidad de delitos financieros. No podía arriesgarme a que enfrentaras a Gustavo sola. Mientras los policías esposaban a Gustavo, quien me miraba con una mezcla de odio y derrota, sentí una extraña sensación de alivio mezclada con una profunda tristeza. Ernesto estaba vengado, pero seguía muerto. Mis hijos seguían sin padre. Tendrás que acompañarnos a la comisaría para prestar declaración, me informó el detective Jiménez. Y necesitaremos esas pruebas que mencionó la señorita García. Asentí, todavía aturdida por el giro de los acontecimientos.
mientras salíamos de la oficina, Claudia se acercó a mí. «Sé que nunca podrás perdonarme por lo de Ernesto», dijo en voz baja. «No espero que lo hagas, pero quiero que sepas que todo lo que te dije sobre él es verdad. Te amaba, a su manera. Los últimos meses, estaba desesperado por protegeros a ti y a los niños. La miré, esta mujer que había compartido los últimos momentos de mi marido, que había conocido una parte de él que yo nunca vi. No sé si algún día podré entender completamente lo que había entre ustedes», le dije finalmente a Claudia. «Pero gracias por ayudarme hoy. En la comisaría pasé horas declarando. Entregué todas las pruebas. La grabación, los documentos financieros, la carta de Ernesto. Cada detalle era analizado meticulosamente por los investigadores. Mientras esperaba en una sala para firmar mi declaración, el detective Jiménez se sentó frente a mí con una expresión grave. «Señora Montero, Antonio Vega ha sido detenido. Parece que su esposo había estado reuniendo pruebas contra una red bastante grande de lavado de dinero. Sin saberlo, Gustavo Aguirre se había involucrado con personas muy peligrosas». «¿Cuánto sabía Ernesto?», pregunté. «Por lo que hemos podido reconstruir, su esposo se dio cuenta hace unos 6 meses de las actividades irregulares de Aguirre. En lugar de confrontarlo directamente, comenzó a investigar discretamente. Lo que descubrió fue mucho más grande de lo que imaginaba». El detective hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Hay algo más que debes saber», dijo finalmente. «Encontramos un testamento actualizado de su esposo. Lo cambió hace apenas un mes. Dejó instrucciones específicas sobre la empresa. Mi corazón dio un vuelco». «¿Qué instrucciones?». «Le dejó su parte de la empresa a usted, no a sus hijos como sería lo habitual. Y hay una carta explicando por qué. Creo que debería leerla». Me entregó un sobre sellado. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. «Querida Lucía, si estás leyendo esto, mis peores temores se han confirmado. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, a pesar de mis errores. Lo que ocurrió con Claudia no fue planeado, pero tampoco fue solo una aventura. La necesitaba para ayudarme en mi investigación, y con el tiempo, los sentimientos cambiaron. Te dejo mi parte de la empresa porque sé que eres más fuerte y más inteligente de lo que nunca te he dado crédito. No confíes en Gustavo. Revisa todo. La empresa es tuya ahora para que nuestros hijos tengan un futuro seguro. Perdóname por todo el dolor que sé que te causaré. Si pudiera volver atrás, siempre tuyo, Ernesto». Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Era una despedida, una confesión y una disculpa, todo en uno. Ernesto había sabido que estaba en peligro, pero aún así siguió adelante con su investigación, tratando de protegernos a su manera. Cuando finalmente salí de la comisaría, era casi medianoche. Claudia esperaba afuera, sentada en un banco, con aspecto agotado. «¿Estás bien?», preguntó cuando me vio. Asentí, demasiado exhausta emocionalmente para hablar. «Te llevaré a casa», ofreció. Durante el trayecto permanecimos mayormente en silencio. Había tanto de qué hablar, pero ninguna de las dos tenía la energía para hacerlo en ese momento. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente Claudia mientras estacionaba frente a mi casa. «Proteger a mis hijos, entender la empresa, seguir adelante, supongo», respondí. «Ernesto te amaba», dijo Claudia en voz baja. «A su manera complicada, pero te amaba. Nunca dudó en eso». La miré, esta mujer que había sido tanto mi rival como mi salvadora. «¿Y tú? ¿Lo amabas?». «Sí», contestó sin dudar. «Pero él nunca fue completamente mío. Una parte de él siempre te perteneció a ti». En los días siguientes, la noticia de la detención de Gustavo Aguirre y la conexión con el asesinato de Ernesto causó conmoción en la comunidad empresarial. Los periódicos hablaban de una red de lavado de dinero desmantelada gracias a las pruebas dejadas por Ernesto. Para mis hijos, fue difícil procesar todo. Martín, con su madurez prematura, parecía entender mejor la situación que yo misma a veces. Valeria, más emocional, lloraba por su padre y preguntaba constantemente por qué había sucedido todo esto. Una semana después del arresto de Gustavo, me encontré en la oficina que una vez perteneció a mi marido. Como nueva propietaria de su parte en la empresa, tenía que tomar decisiones importantes. Los demás socios, asustados por lo sucedido, habían aceptado mi liderazgo temporalmente, probablemente esperando que vendiera mi parte pronto. Entre los documentos del escritorio de Ernesto, encontré una carpeta etiquetada simplemente como Proyecto Futuro. Dentro había planes detallados para reformar la empresa, hacerla más transparente y ética. Era la visión de Ernesto para el futuro, el legado que quería dejar. En ese momento tomé una decisión. No vendería mi parte, aprendería el negocio,
implementaría la visión de Ernesto y construiría algo de lo que nuestros hijos pudieran estar orgullosos algún día. El camino no sería fácil, había mucho que aprender, muchas heridas que sanar, pero por primera vez desde la muerte de Ernesto, sentí que podía haber un futuro más allá del dolor y la traición. Esa tarde, cuando recogí a mis hijos del colegio, Valeria me preguntó si papá nos estaba mirando desde el cielo. Estoy segura de que sí, cariño, respondí, abrazándola fuerte. Y creo que estaría muy orgulloso de lo valientes que estamos siendo todos. ¿Incluso después de lo que hizo?, preguntó Martín, siempre directo. Las personas cometemos errores, Martín, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tu padre cometió algunos, pero también hizo cosas muy valientes. Arriesgó su vida para detener a personas malas, y nos amaba, a su manera. Mientras caminábamos juntos hacia casa, sentí una extraña sensación de paz. El futuro era incierto, pero ya no tenía miedo. Ernesto había creído en mi fortaleza, incluso cuando yo no lo hacía. Era hora de demostrar que tenía razón. 3 años han pasado desde aquellos días oscuros. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, diferente pero no vacío. La empresa, ahora bajo mi dirección, ha prosperado siguiendo la visión ética que Ernesto había planeado. Ironías de la vida. Su muerte fue lo que permitió que su sueño para la compañía se realizara. Martín, con 19 años, está en la universidad estudiando finanzas. A veces viene a la oficina en sus días libres, aprendiendo el negocio que algún día podría ser suyo, si así lo desea. Valeria, ahora de 16, sigue siendo sensible, pero ha canalizado sus emociones en el arte. Sus pinturas, muchas inspiradas en su padre, tienen una intensidad que sorprende a todos. Gustavo fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Ernesto y otros cargos relacionados con el lavado de dinero. Antonio Vega y varios de sus asociados también están cumpliendo largas condenas. La justicia legal se ha cumplido, aunque nada puede devolver a mis hijos su padre. En cuanto a Claudia, finalmente tuvimos esa conversación pendiente unos meses después del funeral. Me contó todo sobre su relación con Ernesto, los detalles que yo necesitaba saber para seguir adelante. Después se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. A veces recibo correos electrónicos suyos, breves actualizaciones sobre su vida. No somos amigas, pero tampoco enemigas. Simplemente 2 mujeres vinculadas por el amor que ambas sentimos por el mismo hombre, cada una a su manera. En mi oficina mantengo una foto de Ernesto, no por nostalgia dolorosa, sino como recordatorio de la complejidad humana. Amó, traicionó, protegió y arriesgó. Como todos nosotros, fue una mezcla de luz y sombra. He aprendido a perdonarlo, y más difícil aún, a perdonarme a mí misma por no ver las señales, por no entender las presiones bajo las que vivía. Hoy, mientras cierro un trato importante que asegurará el futuro de la empresa por muchos años, pienso en lo que Ernesto escribió en su última carta, que yo era más fuerte y más inteligente de lo que él me había dado crédito. Quizás tenía razón. Quizás todos somos más fuertes de lo que creemos, simplemente esperando la oportunidad, por dolorosa que sea, de demostrarlo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.